Imagina trabajar una tierra que nunca será tuya. Levantarte antes del amanecer, con el cuerpo roto por años de sol y silencio, y salir a trabajar el mismo campo que tu padre trabajó, y el padre de tu padre. Y ninguno de ellos jamás tuvo derecho a una sola semilla de lo que sembraron. Imagina ver a tus hijos dormir con hambre. No una noche, no una semana, siempre. Ver sus caras delgadas, sus ojos grandes, y saber que no puedes hacer nada. Que el sistema fue construido exactamente para que tú no puedas hacer nada. Y mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, el hombre que te robó todo, la tierra, el tiempo, la dignidad, está brindando. Con copa en mano levanta su voz y habla de progreso. Habla del futuro brillante de México. Solo que ese futuro no tiene lugar para ti. En 1910, millones de campesinos mexicanos llegaron a una conclusión que ningún libro de historia sabe cómo explicar del todo bien. Una conclusión silenciosa, nacida en el pecho, forjada en años de humillación. Morir luchando parecía mejor que seguir viviendo así. Eso no es una frase de héroe, es la conclusión de un hombre desesperado. Y esa desesperación fue la que cambió el destino de toda una nación. Esto no es la historia oficial de la Revolución Mexicana. Esta es la historia de lo que nadie te cuenta. La herida real. El momento exacto en que el miedo dejó de ser suficiente para obedecer. Quédate, porque esta historia todavía duele. Antes de continuar, si te apasionan las historias donde una sola decisión cambia el destino de una nación, suscríbete ahora. Activa la campanita. Aquí no contamos fechas, no contamos batallas, contamos heridas. Y algunas de esas heridas todavía siguen abiertas. Para entender lo que pasó en 1910, tienes que entender cómo era vivir en México antes de que todo explotara. Y para eso, tienes que olvidar los libros de texto. Porque los libros de texto hablan de estadísticas, hablan de ferrocarriles construidos, de inversión extranjera, de modernización. Lo que no te cuentan es lo que esos ferrocarriles costaron. Porfirio Díaz llevaba más de 30 años en el poder. 30 años. Y en ese tiempo, México cambió. Nadie puede negarlo. Las ciudades crecieron. Las vías del tren cruzaron el país de norte a sur. Los telégrafos conectaron regiones que antes tardaban semanas en comunicarse. México se veía moderno desde afuera. Pero dentro era otra cosa. Las haciendas, esas enormes extensiones de tierra que pertenecían a unas pocas familias, se habían vuelto imperios privados. Podían tener miles de hectáreas, pueblos enteros adentro. Y en esos pueblos vivían los peones, los campesinos que trabajaban esa tierra desde que nacían hasta que morían. ¿Y a cambio de qué? De casi nada. El sistema se llamaba peonaje por deuda y era tan sencillo como brutal. El hacendado te prestaba dinero o lo que necesitabas para vivir y tú lo pagabas con trabajo. Pero la deuda nunca desaparecía, nunca. Se heredaba. Tu hijo nacía ya debiéndole algo al patrón. Y si intentabas irte, los rurales, la policía rural del gobierno, te devolvían a rastras. No podías marcharte, no podías protestar, no podías ni mirar de frente al capataz sin arriesgarte a un castigo. Y los castigos, esos no los cuenta nadie con gusto. Había hombres que eran azotados por llegar tarde al trabajo, mujeres que eran castigadas por pedir lo que les correspondía, niños que trabajaban junto a sus padres desde que podían cargar algo. La jornada empezaba antes del amanecer y terminaba cuando el sol ya no te dejaba ver. Y si protestabas,
La respuesta era simple: la cárcel, el destierro o algo peor. Y luego estaban las tierras comunales. Durante siglos, las comunidades indígenas y campesinas habían tenido tierras que eran de todos, tierras que trabajaban juntos, que les daban de comer, que eran parte de su identidad, de su cultura, de su historia. Con las leyes del porfiriato, esas tierras desaparecieron. Se declararon terrenos baldíos. Se vendieron a inversionistas, a hacendados, a extranjeros que venían a hacer negocios en el México moderno. Familias que habían vivido en el mismo lugar por generaciones se encontraron de la noche a la mañana sin nada, sin tierra, sin derechos, sin opción. México crecía. Eso era verdad. Pero no crecía para quienes lo trabajaban. Y eso, con el tiempo, se convierte en algo más que pobreza. Se convierte en rabia. Una rabia fría, silenciosa, que se va acumulando debajo de la superficie, como agua que calienta lentamente hasta que hierve. Hay algo que mucha gente no entiende de la Revolución Mexicana. No fue solo el hambre lo que hizo explotar al pueblo mexicano. El hambre duele, claro que sí. Es una agonía real, física, que destruye el cuerpo. Pero el hambre por sí sola puede aguantarse. Los seres humanos somos capaces de soportar cantidades increíbles de sufrimiento físico cuando creemos que hay una razón, cuando sentimos que alguien nos ve, cuando conservamos aunque sea un fragmento de dignidad. Lo que destruye el alma es otra cosa. Es la humillación. Es quitarse el sombrero cada vez que pasa el patrón, aunque sea un hombre que te ha robado, te ha maltratado, te ha mentido durante toda la vida. Es bajar la mirada. Es hablar con la voz más pequeña posible para no despertar su ira. Es obedecer órdenes que te lastiman, que lastiman a tu familia, sabiendo que si te niegas, las consecuencias serán peores. Es entender que no importa qué tan duro trabajes, qué tan obediente seas, qué tan callado te quedes, nunca vas a ser libre. Eso es vivir de rodillas. Y eso no lo soporta ningún ser humano para siempre. Había campesinos que nunca habían visto un periódico, que no sabían leer, que nunca habían salido del rancho donde nacieron, pero sabían perfectamente quién era el enemigo. Lo veían todos los días. El capataz con el látigo, el hacendado que se llevaba lo que habían sembrado, el juez que siempre fallaba a favor del poderoso. Y en algún momento, no hay una fecha exacta, no hay un momento preciso, algo cambió adentro de esos hombres. El miedo siguió ahí, pero algo más empezó a crecer junto al miedo. Una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que todos empezaban a hacerse en silencio. ¿Y si esto no tiene que ser así? Esa pregunta fue la primera chispa. Y entonces apareció él, Francisco I. Madero. No era lo que nadie esperaba. Era rico, era de familia hacendada, era pequeño de estatura, tenía voz suave y muchos lo subestimaron desde el principio. Pero hizo algo que nadie había hecho en 30 años. Se paró frente al poder de Porfirio Díaz y dijo no. Escribió un libro, El Plan de San Luis. Recorrió el país hablando, reuniéndose con gente, diciendo lo impensable, que Porfirio Díaz podía caer, que México podía ser diferente, que las elecciones eran una farsa y que el pueblo merecía decidir su propio destino. En las ciudades, los intelectuales lo escuchaban con curiosidad, pero en los campos su mensaje llegó diferente. Porque para un campesino que nunca había tenido voz, escuchar a alguien decir
Tú importas, tu tierra importa, tu vida importa. Eso no es política, es algo mucho más poderoso que la política. Es esperanza. Y la esperanza en una persona que ha vivido sin ella es como el primer trago de agua después de días en el desierto. Te despierta, te mueve, te hace pensar en cosas que habías aprendido a no pensar. Madero convocó al pueblo a levantarse el 20 de noviembre de 1910. La fecha llegó y algo se prendió. No fue una explosión limpia, ordenada, como en los libros. Fue algo más parecido a un incendio forestal. Muchos fuegos pequeños en muchos lugares distintos, prendidos por gente ordinaria que ya no podía más. Y entre esos fuegos, dos nombres empezaron a resonar con fuerza. Si esta historia ya te hizo pensar, si ya sentiste algo que no esperabas sentir, compártela ahora, porque algunas heridas históricas todavía siguen sangrando y es importante que más gente las conozca. En el estado de Morelos, al sur de la Ciudad de México, había un hombre que conocía el dolor de perder la tierra mejor que nadie. Emiliano Zapata había visto cómo la hacienda local fue tragándose poco a poco las tierras del pueblo de Anenecuilco, su pueblo, que habían pertenecido a esa comunidad por siglos. Lo había visto de niño, lo había visto de adulto, y lo había intentado combatir con palabras, con papeles, con negociaciones. Nada funcionó. Y cuando el llamado de Madero llegó, Zapata no dudó. Pero tampoco se lanzó a la guerra por emoción. Se lanzó porque había agotado todas las otras opciones. Porque para él, coger un rifle no era una decisión heroica. Era la única puerta que quedaba abierta. Más al norte, en Chihuahua, un hombre que había vivido como bandido, como trabajador, como fugitivo, organizaba a cientos de hombres igual a él. Doroteo Arango, al que el mundo conocería como Pancho Villa. Villa no era un ideólogo, no tenía grandes discursos preparados, pero sabía hablar el idioma de la gente sin tierra, sin trabajo, sin futuro. Y sabía pelear, y la gente lo seguía. ¿Quiénes eran los hombres que se fueron a la revolución? Eran agricultores, peones, mineros, gente que no tenía nada que perder, porque ya se lo habían quitado todo. Imagina la mañana de la partida. El sol apenas asomando en el horizonte, anaranjado y frío. Un hombre de 40 años que nunca ha salido de su pueblo, tomando un rifle viejo, oxidado, que quizás no funcione bien. Su mujer parada en la puerta, con los ojos secos, porque ya no le quedan lágrimas. Sus hijos mirando sin entender del todo lo que pasa. Y él, que no sabe qué decir, que no tiene palabras para ese momento, que solo sabe que si no va ahora, si se queda, va a vivir el resto de su vida sabiendo que pudo hacer algo y no lo hizo. Esa vergüenza le parece peor que cualquier bala. Así que abraza a los suyos, se da la vuelta y camina. Miles de hombres como él, en miles de pueblos diferentes, hicieron lo mismo en esos meses. No iban con orgullo marcial, no iban cantando himnos de victoria. Iban con miedo en el cuerpo y una convicción simple en el corazón. Morir luchando parecía mejor que seguir viviendo de rodillas. Ese fue el combustible de la Revolución Mexicana. No la ideología, no los discursos, no los líderes. El combustible fue esa decisión íntima, personal, terrible, que tomó un hombre ordinario en un amanecer ordinario. Y esa decisión, multiplicada por millones, sacudió a México hasta los cimientos. Y aquí es donde la historia se complica, porque la revolución que explotó en 1910 no fue la que nadie había soñado. La revolución real no tenía la elegancia de los cuadros históricos, no tenía el orden de los manuales. Tenía barro, sangre, hambre
y traición. Porfirio Díaz cayó en 1911, se fue al exilio y por un momento brevísimo pareció que todo había valido la pena. Pero el poder es un animal extraño y cuando Díaz desapareció, lo que quedó no fue la paz, fue el caos. Madero llegó a la presidencia, pero no pudo controlar las fuerzas que había desatado. Los campesinos querían tierra, querían resultados ahora. Zapata ya estaba cansado de promesas y lanzó su propio plan, el Plan de Ayala, exigiendo lo que siempre habían pedido: tierra para quienes la trabajaban. Y los militares que antes servían a Díaz todavía estaban ahí, esperando. En febrero de 1913 ocurrió algo que los mexicanos llaman la Decena Trágica. 10 días de combates en el corazón de la Ciudad de México, ciudadanos atrapados en el fuego cruzado. Y al final, Victoriano Huerta, un general que debía proteger al gobierno, traicionó a Madero, lo arrestó y días después, Madero fue asesinado. La esperanza tenía apenas 2 años de vida y ya estaba muerta. Lo que vino después fue una guerra de todos contra todos. Huerta contra Carranza, Carranza contra Villa, Villa contra Zapata en algunos momentos. Facciones que se aliaban y se traicionaban, promesas que se hacían y se rompían. Y en medio de todo eso, los campesinos que habían tomado sus rifles, que habían dejado a sus familias, seguían peleando. Pero ahora ya no sabían muy bien por quién ni para qué. La revolución no comenzó con héroes, comenzó con miedo y con una esperanza que la realidad fue destruyendo poco a poco. Los números fríos dicen que entre 1 millón y 2 millones de personas murieron durante la Revolución Mexicana. Pero detrás de cada número hay una historia que nunca se contó. Un hombre que no volvió a su pueblo. Una mujer que esperó hasta que dejó de esperar. Unos niños que crecieron sin padre, en un país que prometía cambiar y que tardó décadas en hacerlo de verdad. Las tierras tardaron, la justicia tardó, y para muchos nunca llegó. Antes de que terminemos, quiero leerte. Quiero saber qué piensas tú. Si hubieras vivido en México en 1910, ¿habrías tomado un rifle y te habrías ido a pelear? ¿O habrías preferido quedarte, proteger a tu familia y esperar que la tormenta pasara? No hay respuesta correcta. Es una pregunta honesta. Déjame tu respuesta en los comentarios. La voy a leer. Hay una pregunta que me persigue cada vez que me sumerjo en esta historia. ¿Cuántas veces un pueblo debe sangrar para volver a llamarse libre? Porque los campesinos de 1910 no eran personajes de un libro, eran personas reales, con nombres, con familias, con sueños pequeños y concretos. Tener su propia tierra, ver a sus hijos crecer sin hambre, llegar a viejo sin tener que bajar la mirada frente a nadie. No pedían mucho, pedían lo mínimo. Y aún así, el sistema en el que vivían fue construido específicamente para negarles eso. Y aquí está la parte que más me impresiona de esta historia. No fue un ejército entrenado el que derrumbó a Porfirio Díaz. No fueron generales con estrategias brillantes. No fue una élite ilustrada con un plan perfecto. Fue gente ordinaria. Gente sin educación formal, sin recursos, sin armas modernas. Gente que un día decidió que el miedo ya no era suficiente para seguir obedeciendo. Y esa decisión silenciosa, íntima, casi invisible, fue la que movió la historia. La Revolución Mexicana no comenzó con el primer disparo del 20 de noviembre de 1910. Comenzó mucho antes. Comenzó en el momento exacto en que un hombre, solo, en la oscuridad de su cuarto, mirando el techo con los ojos abiertos mientras su familia dormía, entendió que ya no podía más, que algo tenía que cambiar, que él tenía que ser parte de ese cambio,
aunque le costara todo. Comenzó cuando millones de personas llegaron a esa misma conclusión, cada una por su cuenta, sin coordinación, sin líderes, sin saber que había millones haciendo lo mismo. Eso es lo que los libros no te pueden enseñar. Ese momento privado, humano, frágil, donde una persona decide que su dignidad vale más que su seguridad. Ese momento existe en cada época, en cada país, en cada generación. Y quizás por eso esta historia no se siente tan lejana. Quizás por eso duele de una manera que no esperabas cuando empezaste a ver este video. Porque la pregunta que se hicieron esos campesinos en 1910 es la misma que se han hecho los seres humanos en todas partes y en todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Y la respuesta siempre ha sido la misma. Hasta que el miedo ya no sea suficiente. Eso fue México en 1910. Eso fue la revolución. No gloria, no epopeya, no héroes inmaculados. Solo millones de personas que un día dijeron basta y que pagaron un precio que ninguno de nosotros puede imaginar del todo. Recuerda su decisión. Y si esta historia te tocó de alguna forma, compártela, porque estas heridas merecen no ser olvidadas. Nos vemos en el próximo video.